This meeting is being recorded. Ok, Dianita, gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos, que las más grandes bendiciones de Papá Dios los acompañen siempre. Me presento, mi nombre es Diana, hago parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua en la ciudad de Medellín, felizmente casada hace 7 años, con el que también comparto no solo la vida, sino también la misión, pues ambos evangelizamos. Tengo un hijo de 1 año, que ha sido regalo del cielo, ha sido maestro de vida. Y bueno, en esta mañana Papá Dios nos llama por nombre propio para escuchar su voz, porque siempre lo digo y no me cansaré nunca de repetirlo, yo soy una de las personas más sedientas de escuchar la voz de Dios. El hecho de que Papá Dios me llame a prestarle sus labios para compartir estos temas no significa que yo sea la más versada o la más letrada o la más experta en ellos. Por el contrario, soy la más necesitada, soy la más confrontada por parte de Papá Dios para ponerlos en práctica, para hacerlos vida. Entonces yo los quiero invitar a que todos, como iglesia, como hijos del Dios que hace lo imposible lo posible, pidámosle en esta mañana que haga presencia en este lugar con la gracia de su Santo Espíritu. El que es el creativo por excelencia, que se valga de estos medios para hablarnos al corazón, porque una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Entonces, conscientes de que Él nos ha primereado, que es el primero que se conecta, que es el primero que hace absolutamente todo para encontrarse con nosotros, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y yo te quiero invitar a que te regales este momento como un momento privilegiado y único para descansar en la presencia del Señor, para ocupar ese lugar del discípulo amado que reclina su rostro y su vida entera en el pecho del Maestro, para reconocer su amor, para reconocer su presencia y para reconocer que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque como dice Santa Teresa, quien tiene a Dios nada le falta, pues solo Él basta. Gracias, papá, porque sabemos que tú eres el primero en dar el paso para encontrarse con cada uno de nosotros. Gracias porque mañana tras mañana, con insistencia, tocas las puertas de nuestra vida para invitarnos a compartir contigo, para invitarnos a escuchar tu palabra, que como dice el profeta Jeremías, es el martillo que taladra la roca. Dianita, perdóname, se te apagó el micrófono. Dianita, se te apagó el micrófono. ¿A quién más vamos a clamar? Amén. Si tú eres el único capaz de mostrarnos el camino, revelarnos la verdad y darnos vida y vida en abundancia. Yo te pido, papá, de manera especial por las personas que hoy se han conectado y con ellas todas las familias que ellos representan. Porque es en ti donde toda familia recibe un nombre en el cielo y en la tierra. Y necesitamos más de ti y menos de nosotros. Necesitamos menos de esta humanidad precipitada, de esta humanidad superficial, de esta humanidad que mira solo las apariencias. Necesitamos más de tu mirada que penetra lo más profundo del ser. Necesitamos más de esa voz que es capaz de transformar los corazones y dar vida y vida en abundancia.
Necesitamos más de tu presencia, que es luz, capaz de penetrar las tinieblas, de transformar el caos en orden y de hacer nuevas todas las cosas. Te pedimos, papá, que sea tu presencia, tu luz y tu voz la que se apodere de nuestra vida y de este espacio, para que no salgamos siendo las mismas personas. Por el contrario, que como San Pablo podamos experimentar que ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que eres tú viviendo en nosotros y a través de nosotros. Y pedimos también la poderosa intercesión de Mamita María, la mujer de la escucha, la mujer de la docilidad, la mujer de la obediencia, la mujer de la disponibilidad. A ti, Virgencita María, te pedimos que ores con nosotros, ores por nosotros, que de manera especial intercedas por nuestras familias, por ese vino que se nos está agotando, para que así como aconteció en aquellas bodas en Caná de Galilea, hoy toda ausencia sea transformada en abundancia de la gracia de tu Hijo Jesucristo. De manera especial, Mamita María, te pedimos que nos regales de tu capacidad de escucha, para que ante esos llamados de Dios Padre y la acción del Espíritu, junto contigo, en esperanza y en fe, podamos responder: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de nuevo los saludo. Un abrazo súper grande para cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes registran súper bien en pantalla, así que los quiero invitar a que en unos segunditos prendan pantallitas, si les es posible, me saluden. Yo quiero ver rostros, yo quiero ver que están ahí vivos, reales, que no son números ni son nombres, sino que son rostros vivos en quien papá Dios se deleita. Muy bien. Bueno, y comiendo también, eso está bien, eso está bien. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que aquí entre nos me revolcó absolutamente todo el ser, porque vamos a hablar de esa escala de valores de una familia cristiana. Yo soy de profesión pedagoga infantil, es decir, que me ha tocado trabajar con padres de familia, con niños, con comunidad en general. Y obviamente en este medio pues se manejan muchísimos valores, entonces que la responsabilidad, que la obediencia, que el diálogo, entonces hay un sinfín de valores y cuando uno incluso busca en Google pues aparece un listado de valores a trabajar en el ser humano. Sin embargo, yo decía, bueno, papá Dios, hay un montón de valores que el mundo reconoce como importantes a trabajar en todo ser humano. Pero tú como padre, tú como maestro, ¿qué quieres enseñarnos en esta mañana en relación a esa escala de valores? Y cuando estamos hablando de escala de valores es de menor a mayor o de mayor a menor. Pues bien, esto que yo les voy a compartir a ustedes ha sido fruto de la oración. Ha sido fruto de ese diálogo que he tenido en los últimos días con Papá Dios en torno a este tema, que como les digo, es un tema que en primer lugar yo tengo que comenzar a poner en práctica. Quizás no es lo que esperamos escuchar, pero recordemos que Papá Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y como nos lo dice a través de el salmista, antes de que la palabra se forme en nuestros labios, ya Él la conoce. Entonces, le pido a Jaime que me habilite la posibilidad de proyectar una pequeña presentación que construí a partir de esas palabras claves o esas frases que han emergido de este diálogo con Papá Dios. Entonces, vamos a trabajar la escala de valores en la familia cristiana. Y me confirman, por favor, si logran ver la presentación. Me hacen Sí, señorita. con el dedito. Muy bien. Entonces, este es el título que Papá Dios ha dado a este encuentro. Y vamos a comenzar por profundizar en lo que significa la palabra valor. Para cada uno de nosotros tiene un significado particular la palabra valor, acorde a cómo la entendemos e incluso cómo la vivimos.
Pero a mí me encanta ir a la raíz etimológica de las palabras porque hablan mucho de su esencia, de lo que de verdad representan y de la manera como deberíamos relacionarnos con esa palabra. Entonces, cuando fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua, encontré que la palabra valor deriva del latín valere. Y miren lo que significa la palabra valor, lo que nos ayuda a ser más fuertes. Entonces, ya con eso empezamos a navegar en la profundidad de lo que hoy Papá Dios nos invita a meditar, que es aquello que nos puede ayudar como familia a ser más fuertes. ¿Cuáles son esas acciones que nos pueden ayudar a ser más sólidos en esa misión de ser familia? Entonces, a partir de esto, entonces meditaba en lo siguiente, que este tema de la escala de valores es un tema que nos invita sobre todo a mirar nuestro propio corazón. Y el corazón no es solo el órgano más importante del cuerpo, sino que también es el centro de las decisiones. Entonces, ahí donde estás, yo te quiero invitar a que hagas el ejercicio que hizo el hijo pródigo, de entrar en sí mismo y pensar qué es lo más importante para ti, qué es aquello a lo que le dedicas más tiempo, qué es aquello que ocupa el lugar primordial en tu vida. Y quizás de labios para afuera podemos decir, Dios, bendito sea, pero ¿de verdad estamos viviendo a Dios? ¿De verdad estamos haciendo a Dios protagonista de nuestra historia, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes? Porque aquello que más valoramos es aquello que precisamente estamos trabajando para dejarle como herencia a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. Como dice el Señor a través del Evangelio según San Mateo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por eso las preguntas centrales de este tema es, ¿qué es en lo que más pensamos? ¿En qué invertimos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿De qué es lo que más habla nuestra boca? Porque las palabras que salen de nuestros labios muestra lo que hay en nuestro corazón. Lo dice Lucas capítulo 6. Y en definitiva, ¿de qué habla nuestra vida misma? Porque muchas veces podemos decir, creemos en Dios, pero nuestra vida no refleja creer en Dios. Ojalá nosotros podamos ser como una de las hermanitas de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta. Esto es una historia de la vida real. Imagínense que ella estaba, una de las hermanitas de la caridad, estaba lavándole las heridas a un niño. Recordemos que ellas tienen como misión trabajar con los pobres entre los más pobres. Y ella, uno de los principios de ellas como comunidad es siempre servir con alegría. Es decir, ellas siempre son con una sonrisa en el rostro. Y me consta, porque tuve la oportunidad de estar en una de las misiones con las hermanitas de la caridad, allá mismo en Estados Unidos. Y entonces esta hermanita le estaba lavando las heridas a un niño. Y lo estaba haciendo con sumo cuidado, con mucha ternura, pero sobre todo con mucha alegría. Y entonces en medio de este diálogo, el niño le pregunta a la hermanita, hermanita, ¿usted es la esposa de Dios? Y la hermanita le dice, no, yo no soy la esposa de Dios. Usted es la hermana de Dios. Y le dice, no, yo no soy la hermana de Dios, yo soy la hija de Dios. Ah, yo sí sabía que tenían que ser familiares, le dice el niño. Y yo te hago una pregunta, Mariana, Marisela, Jaime, Alicia, Norma. Cuando a nosotros nos ven en la calle, o incluso cuando estamos con nuestra familia, también nos dicen, oiga, ustedes tienen que ser familiares de Dios. Se nota la relación íntima que tienen con Dios, porque es que sus actitudes, sus pensamientos, su vida entera, nos hablan de paz, nos hablan de amor, nos hablan de alegría, nos hablan de esperanza. Quizás la respuesta de nosotros es, nos falta años luz. Pero hoy San Pablo nos lo dice. No importa lo que quedó atrás. Lo importante es luchar por alcanzar la meta que nos espera en Cristo Jesús. ¿Y por qué les digo esto?
porque no importa lo que hicimos ayer, ya el pasado fue. Lo importante es lo que vamos a empezar a vivir a partir de este tema, a partir de este encuentro que Papá Dios ha suscitado para ti y para mí. Entonces, esta es una invitación a penetrar lo más profundo de nuestro ser y a tratar de darle respuesta a esta pregunta, en qué es en lo que más pensamos, en qué es en lo que más invertimos tiempo, qué es lo que habla nuestra boca y sobre todo de qué es lo que habla nuestra vida misma. Y a propósito de esto, muchas son las preguntas, muchos son los problemas y muchas son las enfermedades, pero solo una es la respuesta, solo una la solución y solo una la medicina, Jesucristo nuestro Señor, nos dice San Antonio de Padua. ¿Y por qué comparto entonces estas palabras de San Antonio de Padua? Porque vamos a adentrarnos en 4 pilares, los llamo así, o 4 acciones, o 4 valores que nos pueden ayudar a ser familias más fuertes. Reitero, esto que les voy a compartir es el resultado de un diálogo que he tenido con Papá Dios en torno a este tema y en torno a preguntarle, Papá Dios, ¿qué es para ti lo más importante que debemos poner en práctica en nuestras familias? Y sin duda alguna, lo primero que el Señor me decía es, cree en mí y cree en lo que yo puedo hacer en ti. Cree en Dios y créele a Dios. Y quiero, digamos, introducir este pilar con la siguiente frase. Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete que todo es posible para quien cree. Y si algo yo quiero que nos llevemos de este encuentro es lo siguiente. Dios no nos promete una vida totalmente lineal, sin dificultades, sin tropiezos, no, porque Él mismo sufrió una muerte y una muerte en cruz. Pero pilas con esto, cuidado con esto. Las cruces cristianas no terminan en muerte, porque entonces no son cruces cristianas, terminan en resurrección. ¿Esto qué significa dentro de nuestra vida cotidiana? Que nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades y nuestros tropiezos no terminan con nosotros. Son simplemente puertas, posibilidades para encontrarnos con el Mesías y para madurar en nuestra fe. San Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y cuando llegue la prueba, ustedes pueden confiar en Dios, que les dará todo lo necesario para salir victoriosa de ella. O como lo cantamos en el pregón pascual, lucharon vida y muerte sin igual batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Marisela, Alicia, Mariana, la dificultad, el problema, la situación compleja por la que puedes estar pasando, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesucristo. Y con Él la vida, la salvación y las nuevas oportunidades. Dios no nos promete una vida sin problemas. Nos promete que todo es posible para quien cree. ¿Y de dónde brota este valor? ¿De dónde brota este pilar? Precisamente de este texto bíblico que a modo personal me encanta. Incluso hay una canción, no sé si en Estados Unidos la cantan mucho los carismáticos. Esa casa no se cae porque está sobre la roca, y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Esa la cantamos mucho acá. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y precisamente la letra de esa canción emerge de este texto bíblico de Mateo capítulo 7. Por tanto, el que me escucha y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, en otras traducciones dicen, vino la tormenta, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa. Pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que escucha y no hace lo que yo digo,
es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Mire que tanto al que construyó la casa sobre la roca como al que construyó la casa sobre la arena les llegó la tormenta. Pero ¿cuál es la diferencia entre el que construyó la casa sobre la roca y el que construyó la casa sobre la arena? Que el que construyó su casa sobre la roca no vio por la tormenta ver su casa destruida. No, la vio firme. Y el Papa Francisco, a propósito de este texto, decía que la roca es precisamente Jesucristo. Y el bien y la arena son esos sentimientos que van y vienen. Es decir, que cuando nuestra vida está cimentada en Jesucristo, cuando creemos en Él y le creemos a Él y nos alimentamos de Él a través de la oración, a través de la vida sacramental, a través de la comunidad, a través de estos espacios, cuando llegue la tormenta, cuando llegue la dificultad, vamos a estar de pie como lo estuvo María. Porque María estuvo de pie ante la cruz. Primero, porque se sintió profundamente amada por Dios. Segundo, porque todo lo que escuchaba de parte de Dios lo guardaba en su corazón. Y tercero, porque confiaba en Dios. Sabía que esas palabras iban a ser visibles porque Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Yo te hago una pregunta, ¿a quién estás escuchando hoy? Y sobre todo, ¿a quién estás obedeciendo hoy? Porque ser cristiano es ser discípulo. Y ser discípulo significa escuchar al maestro, seguir al maestro y servirle al maestro. ¿Y quién es tu maestro? ¿A quién estás dando protagonismo en tu vida? ¿A los miedos, a las dudas, a las inseguridades, a los complejos? ¿O le estás dando el protagonismo absoluto a aquel que hace lo imposible lo posible y transforma el caos en orden? Ese es el primer pilar, ese es el primer valor que debemos cimentar, fundamentar y trabajar en nuestra familia si queremos que sea fuerte. Creer en Dios y creerle a Dios, con la salvedad de que puede llegar la tormenta, puede llegar la dificultad, puede llegar la enfermedad, pero nuestra vida no se va a desmoronar porque tenemos puesta la confianza en aquel que nunca defrauda. Y para ejemplificar un poco esto, quiero contarles brevemente un testimonio de un personaje que quizás ustedes conocen, sobre todo nosotras las mujeres, y es precisamente Ricardo Montaner, un cantante latinoamericano que vivió su encuentro personal con el Señor ya hace algunos años. Yo quiero traer a colación el testimonio exacto, pero quiero de manera especial hacer hincapié en estas palabras que ustedes ven ahí en la pantalla. Y voy a leerles el testimonio, pero reitero, yo quiero que las palabras que lleven en su corazón sean estas, porque van en total concordancia con esto que venimos diciendo de creer en Dios y creerle a Dios. En una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación, Ricardo Montaner dijo lo siguiente: ¿cómo le explicas a un tipo que no cree que creerle puede cambiar la vida, que Dios existe, que todo lo horrible pasa pese a que Dios existe? Más de uno me ha dicho en redes sociales cuando se me ocurre leer las opiniones no tan agradables. Pero bueno, es muy fácil desde una playa en Miami tener fe. ¿Por qué no vienes aquí a ver si se puede sentir lo mismo? Mi respuesta para una persona incrédula es que Dios está en cualquier lado, en todas partes. Encontrar a Dios no privilegia a nadie. No lo encuentras por acepción. Cualquiera puede encontrar a Dios. El asunto es tu disposición. Es saber si para encontrar a Dios necesitas estar en el pozo más hondo de la depresión, caído en lo peor que se te pueda ocurrir, o para encontrar a Dios necesitas la llenura a pesar de tenerlo todo. Estaba lleno por completo por tener todo lo que un ser humano puede pensar que es lo más importante. Tener la familia que yo quería, el auto que yo había soñado, la casa que yo quería y un poco más. Me conocían en América Latina, cantaban y grababan discos y se vendían como locos. ¿Qué le podía faltar a este tipo? Sin embargo, yo me metía a mi cuarto después de llenar un estadio y en la otra época, cuando no conocía a Cristo, me acostaba vacío, totalmente vacío. Y quizás para el que no vive esto, no lo puede entender. ¿Cómo vas a estar vacío después de tener el ego allá arriba, la autoestima allá arriba
de llenar estadios y de vender por doquier. Mi detonante fue en el hotel de Montevideo, después de llenar el Estadio Centenario. Llegué a mi habitación y me sentía el tipo más solo del mundo. No me preguntes por qué. Llegué a casa con un peso que no soportaba y no era precisamente el peso de la valija. Era un peso extraordinario, difícil de explicárselo a alguien, y al no encontrar respuesta, me acerqué a mi esposa Marlene. Por cierto, cuando tú no encuentres respuesta para algo que te sucede en tu corazón, y si todavía no sientes que puedes consultarlo directamente con Dios, busca a la persona a quien amas y que sabes que jamás te traicionará. El día que llegué a Caracas, le dije esto a mi esposa y ella lo dijo: tú lo que necesitas es a Dios. Ese vacío te lo llena Dios y nada más. Allí me atreví a probar y dije: eso mismo que tú tienes, lo quiero para mí. Y es lo mismo que me pregunta la gente: ¿cómo puedo yo tener lo que tú tienes? Y lo que yo tengo no es que soy un cantante que hace canciones o que graba discos, no. Yo tengo una profunda plenitud en mi vida y en mi alma. Y esa plenitud solo me la da el saber que aún cuando tenga pesadillas, Dios está conmigo. Aún cuando me esté cayendo un chaparrón de agua, Dios está conmigo. No para evitarme la tormenta, sino para darme un paraguas. Ese es Dios. No el que nos evita la tormenta, sino el que nos presta el paraguas de su palabra, el paraguas de su amor, el paraguas de su misericordia, para poder soportar la tormenta y salir victoriosos para gloria y alabanza de su nombre. Primer valor dentro de la escala para hacer familias más fuertes: creer en Dios y creerle a Dios. Amén. A ver, ¿cómo estamos? Digan bien, regular, escriban ahí algo en el chat. Díganme a ver cómo están, si están bien, si hay alguna pregunta, pueden irlas escribiendo en el chat para que no se les olviden. Dianita, acá de mi parte andamos bien. Solo una cosita, no te quería interrumpir, que una persona está esperando a que la aceptes a la reunión y como yo no tengo el control, si me haces el favor. Listo, ahí ya las Ahí metí. está. Muy Gracias. bien, bienvenida a la personita que acaba de conectarse. Muy bien, vamos entonces con el segundo pilar, el segundo valor dentro de esta escala que Papá Dios nos propone para hacer familias más fuertes. Y el segundo pilar o el segundo valor es vivir con prudencia. Hijos amados de Papá Dios, debo reconocer que este pilar o este valor me confronta mucho, porque la palabra prudencia se torna de varias tonalidades. O sea, la prudencia se podría mirar desde muchas perspectivas. Pero algo que me ponía muchísimo el Señor en el corazón es en relación a un aspecto en puntual, y es precisamente ese aspecto del que vamos a hablar. Y este valor brota de este texto bíblico, Mateo 24:42. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de Ya me todos metieron. sus bienes. Mira, Recuerden que dile a nosotros no Londra somos que se más meta. que Miras cómo te administradores. da consejos, cómo No ser somos formación. más que personas a quienes Papá Dios les ha encomendado la gran misión de construir familia, de acompañar a nuestros hijos y de ser ayuda adecuada para nuestra pareja. Y cuando el Señor entonces nos dice quién será ese servidor fiel y prudente, yo pensaba sobre todo en la palabra prudencia. Y la palabra prudencia la veía desde esta perspectiva. Comencemos por averiguar como la raíz etimológica. Es una palabra que viene en latín prudentia, y es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, mesura, templanza, cautela o moderación. Se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse
de modo justo y adecuado. Sí, muy bien, chuleadito. Qué interesante ese término. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Es la gran pregunta. Incluso alcemos nuestros hombros como lo hace un estudiante. ¿Y eso qué, profe? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso qué tiene que ver con mi familia? ¿Y eso cómo lo puedo poner en práctica en mi vida cotidiana? Pues vamos a responder a esas preguntas. Y el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo. Entonces dice que tiene tiempo para sembrar y para cosechar, para nacer y para morir. Y hay todo, digamos que hay todo un himno en relación a todo tiene su tiempo. Y dentro de todo esto brota entonces la siguiente frase. No dejes de hacer lo prioritario por hacer lo urgente. ¿Cuáles son tus prioridades? Jaime, ¿cuál es tu prioridad? Gloria, ¿cuál es tu prioridad? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque el que es prudente sabe que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para trabajar, sí, pero también hay un tiempo para compartir. Hay un tiempo para descansar. Hay un tiempo para estudiar o para profundizar en algo en puntual. Yo recuerdo que tenía una compañera que era psicóloga y nosotros en ese tiempo teníamos demasiado trabajo, muchísimo trabajo, incluso a veces trabajábamos de domingo a domingo. Y un día estábamos así súper cargadas porque ya se nos estaba acercando la recta final del proyecto en el que estábamos y teníamos que entregar unos informes. Y mi compañera era Catalina, ella era psicóloga, yo trabajaba desde la pedagogía. Y entonces la llamé y le dije, ¿qué hubo, Cata? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Ya estás haciendo los informes? Y Cata me dice, hoy es domingo. Y yo, Cata, pero mira, tenemos que entregar estos informes. Y ella me dijo, Diana, el cuerpo también necesita no hacer nada. Yo, ¿qué? O sea, a mí se me quedaron grabadas esas palabras. El cuerpo también necesita no hacer nada. Pero nosotros vivimos en un ritmo súper acelerado. A veces los días pasan tan rápido que dejamos de hacer lo que es de verdad prioritario por hacer lo urgente. ¿Y por qué toco este tema? Porque precisamente la prudencia, en el aspecto en el que quiero profundizar, es cuánto estamos invirtiendo en nuestros hijos. Y hay una historia que les quiero leer a propósito de esto, que es muy cuestionante, pero que es muestra de lo que ocurre en la vida real. Ya era tarde y de noche, y sin embargo, un niño hacía grandes esfuerzos por no quedarse dormido. El motivo valía la pena. Estaba esperando a su papá. Sus ojos se estaban cerrando cuando de repente oyó la puerta y contento corrió a recibir a su padre. El niño le brincó a su padre, le dio un beso y ansioso le preguntó con ojos de curiosidad, papá, ¿cuánto ganas a la hora? Su padre entró molesto y cansado y le respondió, hijo, eso no es conversación para tener con los niños. Estoy cansado, vete a dormir que ya es tarde y mañana tienes que ir al colegio. Sí, papá, pero por favor, solo dime, ¿cuánto te pagan por una hora de trabajo? Insistió el pequeño. Disgustado y casi perdiendo la paciencia, el padre le contestó, $50. Papá, ¿me podrías prestar $30? Preguntó el pequeño. El padre se enfadó aún más y con voz autoritaria le dijo, vete a dormir ahora mismo. Así que por eso quería saber cuánto me pagaban por hora, para pedirme dinero. El niño se alejó cabizbajo y el padre, mientras acababa de cenar, pensó, quizás está necesitando algo. Queriendo remediar un poco lo sucedido, el padre se asomó al cuarto de su hijo y con voz suave le preguntó, ¿duermes, hijo? Dime, papá, respondió medio dormido. Aquí tienes el dinero que me pediste. Gracias, papá, susurró el niño mientras metía su manito debajo de la almohada, de donde sacó un billete de $20 medio arrugado. ¡Ya está! Gritó el niño contento. ¡Tengo $50, papá! ¿Me podrías dedicar una hora de tu tiempo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Si pierde a su familia. La prudencia nos lleva a manejar un equilibrio entre lo que debemos hacer, que es urgente,
pero también entre lo que es prioritario en la vida. Yo les compartí hace algunos días en un encuentro similar a esto. Ningún éxito en la vida justifica un fracaso en la familia. ¿Cuál es tu prioridad, Rafaela? ¿Cuál es tu prioridad, Alicia? Y esta historia puede sonar muy fantasiosa y decir, no, es muy exagerada, pero no es tan exagerada. Y por eso quiero traer a colación un testimonio que ocurrió aquí en Colombia, con uno de los más grandes empresarios que hemos tenido y que vivió una confrontación muy fuerte en su vida a partir de una carta que le escribió su hija. Una carta que incluso fue publicada como manera de confrontar también a muchos padres que hoy dedican la mayor parte del tiempo a hacer lo urgente, dejando de lado lo prioritario, dejando de lado lo que es verdaderamente importante, el amor. Porque como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. Y estas fueron las palabras que la hija de este empresario le escribió a él cuando él estaba en el punto más alto de su carrera. Papá, te voy a decir lo que pienso, así no lo compartas, pero me corresponde a mí, como tu hija, que te ama decirte. Yo sé que amas lo que haces, amas aportar y transformar a la sociedad, pero tu familia te necesita por encima de todo y de todos. Yo quiero tener papá por mucho tiempo, quiero que me veas graduar, que me entres a la iglesia, que cargues a mis hijos, y para eso necesito que te cuides. Tú mismo te has demostrado que en los momentos en los que te cuidas y llevas una vida normal, tu cuerpo te lo agradece. Te digo todo esto porque te amo con toda mi alma y mi corazón y pienso en tu bienestar por encima de todo. Espero que no haya necesidad de decírtelo una y otra vez, porque si toca, lo haré hasta que algún día entiendas el fondo de mi mensaje, que no es solo mío, sino el de todas las personas que te amamos y que te hemos tratado de transmitir esto durante mucho tiempo. Hoy esto es para llevarte a reflexionar. Te lo dice una persona que te ama con todo su corazón, María Luisa. ¿Y quién es esta persona? Esta persona es el que era gerente general del banco más importante de Colombia, Bancolombia. Y él invertía todo su tiempo en poder sacar adelante este proyecto, esta tarea. Y estaba dejando de lado su familia, estaba incluso dejando de lado su ser, su misión consigo mismo, porque como dice Facundo Cabral, Dios te dio a cargo una vida y esa vida eres tú mismo. De ti depende ser feliz o no. Se está olvidando de sí mismo y de manera especial de construir lo más importante, que es la familia. Porque las mejores cosas de la vida son gratis y la familia tú no la elegiste, te la dio Dios. Y es ella tu principal tarea. Lo demás viene por añadidura. Y estas palabras, hijos amados de Papá Dios, se los comparto con todo el corazón, porque yo soy la primera que hoy necesito reorganizar mi tiempo, reorganizar mis prioridades, reorganizar mis tareas y cumplir aquello que hoy Dios como maestro y como rey nos ha encomendado. Que como esta palabra podamos decir que al final de nuestros días Papá Dios nos ha visto hacer lo que debemos hacer. Que seamos esos servidores fieles y prudentes que saben dar el alimento a tiempo. Vivir la vida con prudencia. Segundo valor, segunda prioridad para tener una familia fuerte. Y como sé que el tiempo es oro, vamos a seguir avanzando rápidamente en la tercera clave o el tercer valor o el tercer principio para hacer de nuestra familia una familia fuerte. Y estas palabras no las doy yo, sino que estas palabras nos las regaló el Señor a través del Papa Francisco en una homilía que pronunció el 13 de mayo del 2015 y que fue, digamos, la puerta de entrada a muchas otras homilías que han tocado estas tres palabras: permiso, perdón y gracias. Y a propósito de esto, el Papa Francisco en aquella homilía dice: estas palabras abren camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. Encierran una gran fuerza,
la fuerza de custodiar la casa, incluso a través de miles de dificultades y pruebas. En cambio, si faltan, poco a poco se abren grietas que pueden hasta hacer que se derrumbe la familia. Entonces, brevemente, vamos a recapitular o a traer a consonancia lo que el Papa Francisco ha dicho en relación al permiso, al perdón y a la palabra gracias. Permiso. Dice el Papa Francisco, al respecto, recordamos las palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. También el Señor pide permiso para entrar. No lo olvidemos. Antes de hacer algo en familia, permiso, ¿puedo hacerlo? ¿Te gusta que lo haga así? Es un lenguaje educado, lleno de amor, y esto hace mucho bien a las familias. Y aquí quiero hacer una anotación importante. Estas palabras que el Papa Francisco trae a colación de pedir permiso se aplican principalmente a la pareja, es decir, no pasar por encima de la pareja. Desde mi experiencia como pedagoga infantil, veía que uno de los más grandes detonantes de conflictos en la familia es cuando uno de los padres pasaba por encima del otro. Lo explico a través de un ejemplo. Al hijo le encantan los dulces. Y entonces, una mamá, nosotros las mamás, aquí la mayoría somos mujeres, somos súper estrictas con lo que respecta a la comida de sal. Entonces, si el niño no se come la comida de sal, llámese la sopita, entonces no hay dulce, no hay mecato, ¿cierto? Y nosotros mecato es como para esa comida chatarra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros las mamás, no le vaya a dar esa chocolatina que este muchachito no se ha querido comer la sopa. Y hasta que no se coma la sopa, no tiene la chocolatina, dice la mamá, ¿cierto? Pero me tocaba ver con mis propios ojos cómo el papá pasaba por encima de esas palabras y le daba la golosina, le daba el chocolate y le daba el dulce al hijo. Decía, no, mañana que se coma la sopa. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los niños son demasiado inteligentes. Y entonces la estructura del niño, ¿qué le va a decir? Mire, váyase para el que le conviene. Cuando le convenga comer chocolate, cuando usted quiera comer chocolate, vaya para donde su papá. Pero cuando de pronto es pedir un permiso, pues vaya donde su mamá, que es más condescendiente. Papá y mamá tienen que manejar el mismo lenguaje. Y eso sí, cuando necesiten llegar a acuerdos, háganlos a solas, no delante de los hijos. No le quites la autoridad ni a papá ni a mamá. Manejen el mismo lenguaje porque eso le está diciendo al niño qué es lo que debe hacer. En cambio, si uno maneja un lenguaje y el otro, el niño entra en una confrontación y se va para aquel que más le conviene. Entonces, esta palabra permiso se aplica principalmente para la pareja. Ahora bien, en relación a los hijos, esto lo estoy diciendo ya desde mi experiencia como pedagoga. A los hijos, con los hijos evitemos emplear la palabra me. ¿Me ayudas? ¿Me podrías hacer esto? Omitamos la palabra me. ¿Por qué? Porque ellos no nos están haciendo un favor a nosotros. Es una responsabilidad que ellos tienen como hijos al habitar en un mismo hogar. Más bien, ¿cuáles son las expresiones que debemos emplear con los hijos? ¿Podrías hacer esto, por favor? ¿Estás en capacidad de hacer esto? ¿Ayudas? Es decir, lo estás invitando a cooperar con las tareas de la casa. Incluso eso lo ayuda a adquirir disciplina y lo ayuda también a ser parte de ese vínculo familiar. Entonces, cuando hablamos de la palabra permiso, lo aplicamos desde la perspectiva de pareja, de no pasar por encima de ella, sino de manejar un mismo diálogo y de permitir que la voz de esa pareja cobre vida, ¿sí? Porque la autoridad no se impone, la autoridad se construye, se edifica y se edifica desde de no pasar por encima del otro y también desde el estar, desde la compañía. Y con los hijos es invitarlos a ser parte de. Y para eso también uno puede empezar a identificar qué es aquello que ellos son capaces de hacer.
un niño de 1 año no es capaz de hacer lo mismo de un niño de 10 años. Pero un niño de 1 año se le puede, a mi hijo, por ejemplo, yo le invito a que junto conmigo empecemos a recoger los juguetes después de 1 hora de juego. Entonces yo me arrodillo con Ángel David, que así se llama mi bebé, y le digo, Ángel David, ya es momento de recoger los juguetes, y le enseño a ir introduciendo cada uno de esos juguetes al recipiente donde se guardan. Y con eso, entonces, no solo desde la palabra, sino también desde el ejemplo, le estoy enseñando a Ángel David lo que él puede hacer y debe hacer. Entonces no le digo, Ángel David, ¿me ayudas a recoger los juguetes? No, Ángel David, vamos a recoger los juguetes. Y lo estoy haciendo parte de aquello que él mismo, como miembro de la familia, le corresponde hacer. Primera palabra, permiso. Segunda palabra que nos invita a vivir el Papa Francisco en familia, gracias. Y a propósito de eso, entonces el Papa Francisco dice, la gratitud para un creyente está en el corazón mismo de la fe. Un cristiano que no sabe dar gracias es alguien que ha olvidado el lenguaje de Dios. Recordemos la pregunta de Jesús cuando curó a 10 leprosos y solo uno de ellos volvió a dar las gracias. Una vez escuché decir a una persona anciana, muy sabia, muy buena y sencilla, pero con la sabiduría de la piedad de la vida. La gratitud es una planta que crece solo en la tierra de almas nobles. Esa nobleza del alma, esa gracia de Dios en el alma, nos impulsa a decir gracias a la gratitud. Es importante decirle a nuestra pareja, a nuestros hijos, gracias. E incluso decirnos a nosotros mismos, gracias. Es una palabra que abre la puerta para que con mayor deseo, con mayor amor, se puedan realizar nuevas acciones. A veces pasamos las acciones como desapercibidas. Y recordemos que uno de los lenguajes del amor, es un libro que les recomiendo que lean, Los lenguajes del amor, que son 5. Uno de los lenguajes del amor son las palabras edificantes. Y una de las palabras edificantes es gracias. Y otro de los lenguajes del amor, es el tiempo de calidad. Y cuando uno entonces se vale de esos canales para decir te amo, sin decir directamente te amo, entonces la otra persona se va a sentir importante, se va a sentir reconocida y se va a sentir perteneciente a. Y eso lo va a llevar a ser más protagonista en los procesos de construcción de familia. No como un simple espectador, sino como un agente activo dentro de lo que queremos lograr de la misión de ser familia. Segunda palabra, gracias. Agradecerle a nuestra pareja, agradecerle a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos a decir gracias, porque es fundamental en el lenguaje de Dios. Incluso la alabanza, que es gratitud, es el lenguaje de los enamorados. Entonces, alabar y agradecer es decir, te amo. Y eso nos lo enseña el mismo Jesucristo. Y vamos con la tercera y última palabra. Y esta palabra, Jaime, yo creo que es uno de los pilares para trabajar otro ciclo dentro de estos espacios, que es precisamente el perdón. En otro espacio hablábamos de esta palabra, perdón, que significa desde su raíz etimológica el don más grande, por sobre todas las cosas, es precisamente lo que nos hace ser más como Dios. Es decir, el perdón es una característica, un fundamento de Dios, porque Él nos enseñó a perdonar a través de su Hijo Jesucristo. Y muy en relación a esto, dice el Papa Francisco, no por casualidad en la oración que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro, que resume todas las peticiones esenciales para nuestra vida, encontramos esta expresión: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la casa donde no se pide perdón, comienza a faltar el aire, las aguas comienzan a verse estancadas. Muchas heridas de los afectos, muchas laceraciones en la familia comienzan con la pérdida de esta preciosa palabra, perdona. Entonces es fundamental pedir perdón y perdonar. Y el perdón solo es posible en la presencia de Dios. Perdonar, les decía hace algunos días, no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Es no estar una y otra vez poniéndole limón a la herida. Perdonar es dejar que esa situación coja otro rumbo
en la presencia del Señor. ¿Y cuál es ese rumbo? El del aprendizaje. Porque como dice Ignacio Larrañaga, si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Descubrir que esa actitud, esa palabra que emergió de los labios o de la vida de una persona, no es quizás por una intención particular, sino por una situación puntual que está viviendo esa persona y que lo llevó a actuar de esa manera. Permiso, perdón y gracias. Vamos entonces, antes de pasar al último valor, a recordar los tres anteriores. Primero, creer en Dios y creerle a Dios. Segundo, vivir la vida en prudencia o con prudencia. Y tercero, aplicar las palabras permiso, perdón y gracias. Y la última clave, el último valor o el último pilar que quisiera compartir con ustedes en el marco de este encuentro es imitar el modelo de la familia de Nazaret. Para ello, los quiero invitar a que lean el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Mateo, que nos traen varios pasajes bíblicos en los que se mencionan episodios o situaciones que vivieron esta familia de Nazaret. Pero quiero traer a consonancia tres cosas que nos enseñan la familia de Nazaret, o que a mí, de manera personal, me ha enseñado esta familia. La primera enseñanza que me deja esta familia, escuchar la voz de Dios. Recordemos que María, en su situación particular, y José, en su situación particular, escucharon la voz del Señor. María estaba en su casa orando y escuchó la voz del ángel que le dijo, a partir de este momento vas a quedar encinta. Y entonces ella le dice, pero ¿cómo va a suceder esto si yo no conozco varón? Esto ocurrió en una oración y ella escucha y ella le pregunta, porque está bien preguntarle a Dios y Él es la respuesta a absolutamente todo. Ella escucha la palabra de Dios y escuchar va más allá de dejar que esa voz entre por nuestros oídos. Escuchar es un acto del corazón, es decir, dejar que esa palabra penetre nuestro ser y preguntarnos eso que tiene que ver con nosotros. Y José, desde su lugar de hombre, de padre putativo también de Jesús, en sueños, Dios le habla y él escucha, es decir, él se pregunta, no deja que ese sueño pase desapercibido, él se pregunta por ese sueño. Y ambos responden a ese llamado. Y la gran pregunta que puede emerger de esto es, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Dios es infinitamente creativo. Ese es el primer atributo que nos regala las Sagradas Escrituras en relación a Dios. Dios nos habla principalmente a través de su palabra, es decir, a través de las Sagradas Escrituras. Pero también Dios nos habla a través de estos espacios. Dios nos habla a través del consejo de un buen amigo que nos ama. Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de los sueños. Dios nos habla a través del silencio. Dios nos habla a través de todo lo que existe. Nuestra tarea es estar totalmente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y a veces Dios no nos va a decir lo que queremos escuchar, pero siempre nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Primera enseñanza que nos deja la familia de Nazaret, escuchar la voz de Dios. Y qué mejor manera de hacerlo en familia que a través del sacramento de la Eucaristía. Enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a vivir la gran fiesta de la Eucaristía. Segunda enseñanza que nos deja la familia de Nazaret, huir de nuestros Herodes, es decir, de aquello que quiere acabar con nuestra familia. Esto nos lo relata principalmente el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, que dice que el ángel del Señor le anunció a José que debía huir porque Herodes quería matar al hijo. Hoy, ¿qué quiere acabar con tu familia? Las redes sociales, quizás la mala distribución del tiempo, el egoísmo, el orgullo, la falta de diálogo, la falta del compartir. Hoy, ¿qué quiere acabar con tu familia? Huyan de eso. Corten de raíz eso. Hagamos como hizo José y María. Huyan. Despréndanse de eso, porque todo a su tiempo tiene solución. Hoy día, tristemente, uno de los héroes más grandes son las drogas y las redes sociales. Cuando empecemos a identificar que nuestros hijos pueden estar inmersos en ese mundo, de inmediato empecemos a actuar. Actuar en todo y con todo, para que ese héroe no acabe con nuestro hijo y por ende con nuestra familia. Y otra de las cosas que nos enseña la familia de Nazaret es buscar a Jesús cuando lo hemos perdido. ¿Se acuerdan que ellos fueron a Jerusalén de visita
y ellos creían que Jesús estaba con ellos. Y dentro de la multitud se dieron cuenta que Jesús no estaba ni con María ni con José. Y cuenta la palabra de Dios que ellos se devolvieron por Jesús. Y a veces decimos estar con Jesús, pero de verdad vivimos las actitudes de Jesús: paz, perdón, misericordia, compasión, cercanía, disponibilidad. A veces no. Pues ¿cómo podemos encontrar a Jesús? A través de la vida sacramental, a través de la comunidad, a través de la oración. Voy terminando con esto, y es el testimonio de una pareja de aquí de Medellín, una pareja muy joven. Ellos se casaron después de varios años de noviazgo con un propósito muy grande: compartir el resto de la vida juntos. Sin embargo, se enfrentaron a una situación, y es que el joven, el hombre, fue tentado, como todos somos tentados, por una compañera de trabajo, y él dijo: yo puedo controlar eso. Cuando él cuenta el testimonio, él dice: yo puedo controlar eso. Y entonces le aceptó un café a esa muchacha. Dijo: yo puedo controlar eso, es que yo puedo salir con mi compañera de trabajo a tomarme un café. Pero después de una tomadita de café, entonces fue una salita a bailar y así sucesivamente, hasta que llegó un momento en el que esa situación se convirtió en una bola de nieve que no podía controlar. Pues bien, le fue infiel a la esposa. Ya la esposa estaba esperando un bebé, y en medio pues del embarazo ella se da cuenta de esa infidelidad y él se va de la casa. Se va de la casa con un propósito: de ya no seguir con su esposa, que porque él ya se había enamorado de la que era su compañera de trabajo. Él se dejó llevar por esos sentimientos que van y vienen. Cuenta la muchacha dentro del testimonio que ella empezó a implorar la intercesión de Mamita María y de San José. Y lo empezó a hacer a través de la oración. Y ella cuenta que cuando nació su hija, ella estaba totalmente sola, obviamente, y se encerraba en una piececita para que su hija no escuchara cuando ella lloraba, y le imploraba que tuviera compasión de ella y de su familia, porque ella no veía escapatoria en esa situación. Y cuando nosotros somos más débiles, Dios se hace más fuerte en nosotros. Pues bien, pasaron muchos meses. Este hombre seguía con la que supuestamente ya era la mujer de su vida. Y un día él experimenta que ya, pues como que eso no va para nada, que la verdad es que quería ver a su hija, pero estaba con la otra muchacha. Entonces él entró como también en una confrontación a nivel interior, como el hijo pródigo. Y entonces él llega y le dice al Señor en medio de una oración: bueno, yo soy súper malo para decidir, decide tú por mí, le dijo al Señor. Y al otro día fue a visitar a la que pues supuestamente ya era la mujer de su vida, o sea, no su esposa, sino con la que le estaba haciendo infiel. Y entonces llega a visitar a su nueva, digamos, a su nuevo amor, y entonces le dice que bueno, que qué proyectos tienen, que pues que él ve que esta relación puede tener futuro, entonces que hablen de eso. Y esta mujer le dice: futuro. Es más, yo hoy quiero decirte que hasta aquí llegó lo nuestro. Y él le dijo: pero ¿cómo? Si hace una semana estábamos en las mieles del amor y hoy me dices que no. Dijo: no, es que yo ya no quiero que me vean contigo. Dijo: ¿quién no quiere que te vea conmigo? Es que ya tengo a otra persona, dijo la muchacha. Y él descubrió que el Señor había decidido por él, que él desde su propia debilidad no había sido capaz de decidir. Pero la contraparte de toda esta historia es que ahí, en la intimidad de su hogar, esta mujer estaba de rodillas ante el Señor, implorándole a Mamita María su poderosa intercesión, como lo hizo en las bodas de Caná. Hoy yo te quiero invitar, frente a esa situación difícil por la que puede estar pasando tu familia, incluso tú mismo, que le digas a San José y a Mamita María que ellos que supieron vivir con Jesús toda su historia, que lo supieron hacer protagonista de su familia, les ayude a resolver esta situación para gloria y alabanza del nombre de Dios Padre. Cuarto valor: inviten a la Sagrada Familia de Nazaret a ser parte de su familia, porque quien tiene a Dios, nada le falta y solo Dios basta. Y Él en su humanidad eligió una familia para que esa familia nos enseñe a todos nosotros lo que significa acoger,
amar y a ser protagonista a Dios Padre de toda la historia. Amén. Muy bien, no sé si Jaime, entonces hacemos la oración y luego las preguntas, o primero preguntas y luego oración, como tú quieras, de Está acuerdo bien a la la oración logística. y después las preguntas, está bien. Muy bien. Entonces, conscientes de que no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, que estamos aquí porque Dios Padre nos conoce, sabe nuestras necesidades. Y así vayamos a las alturas o a las profundidades, Él va en búsqueda de cada uno de nosotros porque no se conforma con lo que hasta ahora ha hecho en nuestras vidas, sino que quiere más. Es más, su propósito es ver a su Hijo Jesucristo formado en nosotros y en nuestras familias. Vamos a pedirle que nos bendiga en su nombre. Por eso vamos a ponernos en la presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y yo te quiero invitar a que ahí donde estás, si te es posible, vas a extender tu mano derecha. Y vas a cerrar tu mano, y con tu mano cerrada, tu mano derecha cerrada, vas a pensar en todas esas situaciones complejas por las que ha pasado tu familia. Esas situaciones en las que te ha costado encontrar una respuesta, una solución, un camino. Llámese situaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus primos. Vas a entregárselo al Señor. Porque Él a través de su palabra nos dice, pedid y se te dará, tocad y se te abrirá, llamad y se te responderá. Porque si ustedes que son egoístas saben dar cosas buenas a quienes aman, cuanto más no haré yo, mi Santo Espíritu, a quien lo pida. Y es ese Espíritu el único capaz de hacer nuevas todas las cosas. El único capaz de transformar el corazón de piedra y darnos un corazón nuevo, capaz de perdonar, capaz de misericordiar, capaz de amar. Porque es ese Espíritu el único capaz de penetrar las tinieblas e inundarlas de luz. Padre, aquí estamos tus hijos. Aquí está una pequeña porción de tu iglesia necesitada de ti, sedienta de ti. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad y sobre todo a reconocer que sin ti no somos nada y que contigo lo somos todo. Que como nos lo decía Ricardo Montaner, no necesitamos estar en la profunda depresión para reconocer la profunda necesidad de tu presencia. A veces en medio de la plenitud debemos identificar que hay un vacío en nuestro corazón que solo puede ser llenado por tu amor. Papá, te entregamos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos o esposas. Bendícelos, Señor, en tu nombre y haznos bendición para los demás. Quizás hasta el día de hoy nuestra casa está edificada sobre la arena, esos sentimientos que van y vienen. Hoy, si es necesario, papá, devuélvenos y que sobre esas ruinas se construya un altar de alabanza y gloria a tu nombre. Que toda nuestra familia dé testimonio de ti y que siempre estemos edificados sobre tu amor, sobre tu gloria, sobre tu poder y sobre tu majestad. Te entregamos, papá, todo lo que somos y lo que queremos llegar a ser como familia, con la certeza de que en tus manos de alfarero siempre hay respuesta, siempre hay solución y siempre hay medicina. Y ahora vamos a extender nuestra mano izquierda y sobre ella vamos a poner todos los motivos por los cuales hoy agradecemos al Señor. Por la vida, por la salud, por el techo, por el abrigo, pero principalmente por el alimento que Él mismo nos da, que es su palabra, su Hijo Jesucristo, quien es el amén de sus promesas. Gracias, papá, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias por ese futuro lleno de esperanza que has reservado para nosotros y para nuestras familias. Aquí te decimos, como María, que hágase en nosotros según tu palabra. Aquí estamos atentos, papá, a hacer tu voluntad, para que todo lo que somos y lo que queremos llegar a ser sea por siempre un himno de alabanza y gloria a tu nombre. Amén.
Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, los mire con agrado y les conceda la paz. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos, pues ahora sí, se deja un espacio para preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Se me ve que los dejaste muy pensativos, Dianita. A ver, preguntas, comentarios, algo que los haya cuestionado o que quieran complementar, también se vale. Este es un diálogo. Bueno, parece que no hay preguntas, Dianita. Parece que todos entendieron bien. Oye, ya vi. Buenos días. Disculpe, yo estoy bien enferma, bien engripada, pero ¿qué es lo que se hace cuando la pareja no... me ha ayudado muchísimo su plática, pero me he dado cuenta que no tenemos los mismos valores. Entonces, y es muy difícil, porque cuando éramos jóvenes, mi esposo no estaba ahí para nuestros hijos y ahora él está aquí para nuestros nietos, y ahora cuando les estaba diciendo del dulce y todo eso, todo el tiempo estamos contra, porque yo trato de inculcar ciertas reglas y todo eso, y él me da la contra. Entonces, ya. Gracias. Es todo lo que quería comentar. ¿Qué puedo hacer para mucha oración? Yo sé eso. Muy bien. Bueno, San Juan Pablo II decía que una verdadera relación tiene las 3D: Dios, diálogo y detalles. Entonces, lo acabas de decir, la oración sí. La oración transforma lo imposible en posible, la ausencia en presencia. Y Francisco de Asís decía algo muy lindo: prediquemos, vayamos a predicar, pero en la medida de lo posible que empleemos las palabras, o sea, que nuestro propio testimonio, nuestra propia vida, hable de la presencia del Señor. Ignacio Larrañaga dice: vive lo que oras y ora lo que vives. Es decir, lo que tú estás viviendo, llévalo a la oración. Y lo que vives en la oración, llévalo a tu hogar. Entonces, eso, Dios principalmente a través de la oración y a través de la vida sacramental. Diálogo. Es muy importante reservar espacios de conversación con nuestra pareja, pero en la intimidad, y no todos los espacios son propicios para el diálogo. O sea, tenemos que pedirle al Señor el discernimiento para saber en qué momento hablar. ¿Por qué? Porque puede estar nuestra pareja alterada por X situación y nosotros llegamos a conversar de ese tema que de pronto no es el que más lo atrae. Entonces no es el momento indicado para hablar. Pero podemos estar súper relajados viéndonos una película o estar en un momento así súper tranquilo y decir: bueno, amor, mira, ¿qué opinas si empezamos a trabajarle a esto? ¿Qué opinas sin imponer? Recuerda la palabra permiso, es decir, proponer a esa otra persona, porque la autoridad no se obliga, no se instaura, se construye. Entonces, proponer, amor, o como tú le digas, amor, príncipe, cielo, o Juan, como se llama. ¿Qué tal si empezamos a hacer esto? Mira, vi esto, escuché esto, me encantaría que lo pudiéramos vivir acá. ¿Qué tal? O sea, es empezar a proponer y que nuestra propia vida comience a ser el primer paso para esos cambios. Einstein lo decía: es una locura esperar cambios en la vida y seguir actuando de la misma manera. Es una locura. O sea, que todo debe comenzar por nosotros mismos, porque aquí no está tu esposo, aquí no están nuestros esposos, estamos nosotros. ¿Eso qué significa? Que somos nosotros los que debemos escuchar la voz del Señor y ponerla en práctica para que pueda nuestra casa ser construida sobre la roca, como lo leíamos ahorita en el texto bíblico. Porque a veces pretendemos que el cambio se debe empezar a dar por la otra persona y no. El cambio comienza por nosotros mismos y muchas veces cuando nuestra actitud cambia, el otro lo nota y también se siente llamado al cambio. Entonces, eso es lo primero: Dios, diálogo y detalles. Cuando hablo de detalles, es valorar lo que el otro hace. Muchas veces nos percatamos solo en lo malo que la otra persona hace. Y es súper importante alimentar lo bueno que la otra persona hace. Ay, amor, ay, yo valoro tanto el cuidado que tú le prestas a los nietos cuando están acá. O sea, valoro muchísimo nosotros soplamos aquí en Colombia una palabra compinchería para hablar como de intimidad,
que tienes con nuestros nietos. Uy, hoy me ayudaste a arreglar la cocina, muchísimas gracias, no sabes cuánto lo necesitaba. O sea, valorar esos pequeños esfuerzos que hace, porque eso lo ayuda a reconocer que es valioso y que de verdad lo estamos tomando como fuente, como ayuda principal dentro de las tareas del hogar. A veces estamos ahí recalcando lo malo, ¿no? Los detalles también parten de esos momentos especiales en los que esa persona hace un mínimo esfuerzo, pero que ese mínimo esfuerzo puede llevar a otro gran esfuerzo y así convertirse en una cadena de favores, como se llama la película. Entonces, Dios, diálogo y detalles. Muchas gracias. Ya me di cuenta que es el detalle. Bueno, gloria al Señor. Un abrazo y que te mejores. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, pienso que aquí vamos a terminar. No sé si alguien quiere prender su micrófono. No. Bueno, Dianita, entonces pienso que aquí terminamos. Mil gracias, de verdad. Te agradezco, una charla súper hermosa. Muchas gracias. Creo que a todos padres nos falta. Hay tanto que aprender. Yo ya voy a empezar con uno de 15 y uno de 14 y pues los demás vienen atrás, así que te lo agradezco desde el fondo del corazón. Dios los bendiga a todos y primero Dios, pues nos vemos aquí el próximo sábado. Con la ayuda de Papá Dios, un abrazo muy grande para todos y que las más grandes bendiciones del cielo los acompañen siempre. Amén. Bendiciones.